el eje de la entrevista era a partir de dos cuestiones tuyas, que era una entrevista, creo que diste, sobre el mito Kirchner. Habías reflexionado sobre el mito, si era desmovilizador o no. Y la segunda parte, que se vincula con eso, es a partir de tu intervención en el debate con la izquierda, creo que fue en Comunicación. Cuando pensaba eso del mito de Néstor, recordaba como distintas teorías o formas de pensar el mito. Una de esas que a mí siempre me interesó, me sirvió para pensar, es lo que sería la tradición que va de Mariátegui a Cook, ¿no? Pensando, o de Mariátegui, Gramsci, Cook, digamos, esa secuencia que tiene un costado muy soreliano en el pensamiento sobre el mito, es decir, que van hacia la filosofía de Sorel para buscar ahí la idea de que el mito es una suerte de imagen-fuerza central en la política, porque es el tipo de imágenes que provoca una adhesión sentimental y al mismo tiempo una voluntad de acción. Entonces, que esa forma del mito es algo que es inexcusable de la vida política, siempre lo tenés ahí en primer plano, y fundamentalmente está en primer plano en toda situación política que requiera voluntad subjetiva en relación a la transformación. Ese sería como un costado, una idea del mito que es una idea muy poderosa en relación a la política. Pero también el mito, como los mismos que mencioné recién sabían, tiene como el costado riesgoso, que es el costado de la fijación, que es el costado de su conversión litúrgica, ¿no? De convertirse en un hecho de rito, digamos, en un objeto de rito, más que en un objeto de transformación. Bien. Entonces ahí me parece que el que sabía bien eso era Cook, que siempre es bien interesante eso en la correspondencia con Perón, porque él usa esta noción de mito y al mismo tiempo se pone alerta frente al mito. En un momento le escribe a Perón, en varios textos Cook hace esto que es muy interesante. Una frente al Che. Al año que muere el Che, Cook escribe un artículo que queda inconcluso, que se publica después de su muerte, lo publica Alicia Guren después de su muerte, que es un artículo sobre qué significa la muerte de Guevara. Y en ese artículo sobre qué significa la muerte de Guevara, Cook dice el Che muerto puede funcionar como mito. Si funciona como mito es porque una gran cantidad de jóvenes van a ser movilizados hacia la vida política en función de su identificación con el héroe guevarista. Digamos, muchas juventudes del continente van a ser llamadas por esa muerte heroica. En ese sentido, el Che estaría funcionando como mito, dice Cook, pero corremos el riesgo, lo dice en el 69, ¿no? Corremos el riesgo, 68, perdón, corremos el riesgo de que pase lo contrario, dice, y que el Che se convierta en una estampita o en un póster. Si el Che él dice, si lo agarra el PC, que eran sus viejos adversarios, si el PC, o sea, una vieja estructura partidaria, que además había sido antiguevarista, y que nunca había estado forjada en las tensiones de la revolución, si ese tipo de estructuras partidarias toma al héroe muerto, lo va a hacer para congelar su memoria, convertirlo en una especie de santo y ponerlo a disposición, no ponerlo al servicio de una transformación, sino de un santoral que restringe. Ese mismo miedo Cook lo tiene, es muy interesante eso, porque él lo tiene frente a Perón, digamos, porque frente a Perón va a decir, usted puede ser, su nombre puede ser el símbolo que lleva a la clase obrera argentina a transitar esta experiencia reformista hacia una experiencia revolucionaria, y en ese sentido será el mito de las masas argentinas, o puede ser, y lo dice un modo terrible, porque le dice cuando ya le dice algo a Perón que creo que Perón nunca le aguantó a Cook, ya estaban distanciados, pero le dice, cuando usted muera, general, ¿no? Es una cosa espantosa, sí, claro. Cuando usted muera, general, no sabe lo que va a pasar, y ahí dice, puede ser, su nombre se puede convertir en una especie de fetiche, claro. Todos lo respetamos y sin embargo su nombre no se hace política, porque, y dice una frase tremenda y en alguna parte de la correspondencia dice, porque nosotros, en un texto que debe ser del 66, 67, dice, los peronistas podemos compartir el culto a su nombre, pero una vez que esté muerto iremos a misas de recordatorio en homenaje a usted, pero cuando salgamos de la misa
nos vamos a degollar como caballeros medievales. Entonces, esa... ¿Es en qué año? Mira, yo creo que es una carta de 66, 67, 66 debe ser. Es extraordinario porque anticipa las rencillas internas, la guerra interna del peronismo, que se va a desatar después. Y ve ese problema que es el nombre. El mismo símbolo puede funcionar como mito, en el sentido de impulsar a la acción, conducir a los hombres a una sublevación de sus propias existencias, o puede funcionar al revés, como aquello que inhibe ese camino y nos deja en el ámbito de la misa, en el ámbito de la liturgia, en la estampita o en el póster, como dice frente al Che. El afiche es la foto de Corda puede terminar de ese modo. Entonces, me parece que es interesante volver a estas reflexiones para pensar lo de la muerte de Kirchner o qué se hace después, qué se hizo después o qué se hace, porque me parece que hay una disputa, una tensión por lo menos abierta, que hace al modo en que pensamos el destino del kirchnerismo, digamos, porque el nombre de Kirchner, quiero hacer otra aclaración, me la paso haciendo aclaraciones, pero una aclaración más, para mí pensar el kirchnerismo implica pensar que es un tipo de acontecimiento político cuya historia no se deriva estrictamente de la del peronismo, que no es una etapa nueva, una etapa más del peronismo, que tendría en este momento su rostro derecho humanista o progresista con forma de izquierda, sino que es otra cosa, o que tiene diferencias con respecto a esa tradición. Entonces, que lo que a mí me interesa del kirchnerismo no sería tanto que sea absorbido por la historia anterior, sino esa diferencia que tuvo. Claro. Que tuvo desde algunos hechos del 2003 para acá. Entonces, la muerte cuando muere Néstor Kirchner, la plaza esa del 27 de octubre, a mí me parecía que era muy importante en cómo expresaba esta diferencia. No era una plaza peronista, no era una plaza donde la liturgia fuera peronista. Era una plaza donde muchas de las personas que estaban ahí eran recién llegados al campo de la militancia o no llegados todavía al campo de la militancia o sueltos que llegaban al kirchnerismo, y también mucha gente que venía del peronismo. Pero no se cantaba la marcha en forma unánime en esa plaza. Esa plaza me parecía eso, que era como muy distinta a la plaza, digamos, no era absorbible por una liturgia peronista. Entonces, el problema es qué se hace con esa plaza y qué se hace con la diferencia del kirchnerismo. Cuando yo veo un riesgo en el mito de Kirchner, el riesgo que me parece que puede haber es que en nombre de esa diferencia se disuelva la diferencia. Digamos, que en nombre del Néstor Kirchner mitificado se convierte en una estampita que vaya a un santoral, pero destinado a legitimar un conjunto de poderes y estructuras partidarias que son las más antiguas. Okay. Que digamos, del mismo modo que decíamos que el Che podía justificar la revivencia, podía ser absorbido por la fuerza del partido comunista anquilosado, ¿no? Me parece que con la figura de Néstor Kirchner en la forma del mito puede pasarnos lo mismo. Y hoy estaríamos en esa tensión entre un Kirchner movilizador de determinadas transformaciones y un Kirchner que puede ser utilizado para legitimar determinadas estructuras. ¿Ves que como estamos en esa tensión? Yo creo que sí, porque además a mí me parece que ni siquiera es una tensión que se pueda decir, que fuera tan fácil de decir, el Kirchner de la Cámpora es una cosa, claro, y el de Levita es una cosa, y el de Mario Ishi la otra. Pero si fuera así sería más o menos sencillo y correspondería a las lógicas de división dentro del peronismo, del movimiento nacional y popular, que tendría lógicas distintas con actores sociales definidos. Yo veo como más preocupante otra cosa, que no es, quizás uno tiene un lenguaje que tiende a decir lo viejo y lo nuevo como si fueran tan fáciles de diferenciar, que me parece más un problema de lógicas políticas, ¿no? De lógicas y de hasta qué punto los actores políticos son capaces de sostener esa experimentación de la diferencia y esa apertura que significa. Entonces, el uso santificador o meramente legitimador de la figura del mito Kirchner
puede ser tanto para Mario Illi como para la Cámpora. Digamos, ese es me parece el problema, que ni siquiera lo podemos diferenciar, que no podemos decir que sea una tensión que corresponda a actores sociales distintos, políticos distintos, sino que es más como la tensión entre lógicas, ¿no? Que las mismas lógicas pueden estar en los distintos tipos de lógicas pueden estar en los mismos actores sociales. Ok. Lo traíamos a cuento el tema, porque igual me adelanto en lo que van a ser algunas preguntas posteriores, que tiene que ver con cierto mito, cierta construcción de un relato sobre el kirchnerismo, y si se quiere poniendo el acento, pero no solo en 678, en esta idea de el kirchnerismo como, o la etapa actual como, digo, la patria de la felicidad, como se llegó a un lugar de felicidad mayoritaria, de proceso democratizado, pero como que en algún punto es una etapa de cierre, como que estamos, la revolución ya realizada. Entonces, si no se corría el riesgo con el mito Kirchner, digo, de legitimar algunas políticas que se han tomado en este tiempo, pero no poder dar cuenta de todo lo que resta por hacer. Sí, me parece que es un miedo necesario, una advertencia necesaria la que estás planteando, en el sentido que todo mito, todo símbolo tan fuerte que funcione como mito, construye una suerte de impregnación, digamos, y por lo tanto eso que impregna, como una suerte de sello, ¿no?, sobre la historia, como algo que se fija. Entonces, me parece que si eso funciona como algo que dé por redimido lo que no está redimido, que me parece que sería el riesgo, o como una tradición tan autosuficiente cuya defensa o cuya reivindicación nos obliga a suspender las preguntas por la emancipación, digamos, en ese sentido el mito estaría cumpliendo una función más bien veladora, ¿no?, más bien ocultadora, más bien negadora de las posibilidades mismas de la política. En ese sentido, lo que decíamos al principio, más bien como una liturgia. Nos podemos juntar todos a recordar a Néstor, pero olvidando que cuando vamos caminando para ahí hay cantidades poseídas en la calle. Sí. Digamos. Ese es algo no miramos para poder llegar a misa tranquilos. Me parece que esa es una alerta, lo que vos estás diciendo, es como una alerta muy necesaria a tener. Entre otras cosas porque el kirchnerismo, la valoración que podemos hacer del kirchnerismo es en tanto generó una serie de medidas de reparación social, pero esas medidas de reparación social, que son medidas que tienen que ver con también con el tipo de daño que había sufrido la vida argentina en los últimos, del 76 en adelante por lo menos, ¿no? Un tipo de daño muy destructivo al lazo social, de las vidas personales, de los sujetos, de destrucción de las lógicas laborales y de los barrios, digamos, todo eso que sabemos que fue la Argentina y que en Kirchner me parecía nombrado como el infierno. Claro. Estamos saliendo del infierno. Estamos saliendo del infierno, no es llegamos al paraíso. Estamos saliendo del infierno, se toman un conjunto de medidas que son de índole reparatoria para los daños más bruscos que ha producido la estadía en el infierno, pero de ahí llegar a una instancia de redención o de emancipación o de igualación, el camino es muchísimo más largo, me parece, y es un camino que exigiría mucha más conflictividad social y voluntad transformadora de la que hay en muchos actores políticos. En ese sentido me parece que yo a veces tengo la impresión de que no es solo un problema de un movimiento político que pueda reconocerse como complacido en sus propios logros, como sería el ejercicio del kirchnerismo, sino también un problema de muchos otros actores, de todos los actores políticos, de no poder reabrir el horizonte de las cosas que se ponen en juego. Estamos en una situación muy rara, que es dos gobiernos, contando el de Cristina también, dos gobiernos que se han ido desplegando con una lógica de introducción de reformas que prácticamente en cada momento esas reformas lo sitúan a la izquierda de la sociedad. Entonces, en esa dinámica, también lo que resulta impresionante es el silencio, la impotencia de los otros actores sociales y políticos, de ponerle más cuestiones en juego, ¿no?, de poner más cosas en juego. Entonces, me parece que todos podemos ser víctimas de esa ilusión de que las cosas están realizadas.
los que estamos más cerca del gobierno, los que están en contra del gobierno, los que están en el gobierno, digamos, y que el nombre de esa redención puede excusarse con el mito. Me parece que ese es un problema que corresponde a toda la esfera política de la Argentina.